Sean todas y todos nuevamente bienvenidos a la conversa de fin de semana. Como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, ya está con nosotros nuestro invitado, el politólogo de la Universidad del Cauca, Carlos Vargas, quien muy amablemente pues, ha aceptado la invitación a estar con nosotros aquí en la conversa. Politólogo de la Universidad del Cauca y maestría en la Gran Colombia. Carlos, dándote la bienvenida, gracias por estar en la conversa de fin de semana. ¿Cómo has estado? Muy bien, Omar. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y bueno, pues como con mucha esperanza en lo que pueda pasar con nuestro país. Bueno, una primera impresión de estos primeros días de gobierno de Petro y del pacto histórico, así no se haya posesionado todavía, estemos a unos días de la posición oficial, desde tu perspectiva profesional y personal, Carlos. Sí, pues una vez ganadas las elecciones, creo que se puede evidenciar el talante con el que se va a ejercer el gobierno. Es como un respiro en este mes, digamos, previo a la posesión, que demuestra para el gobierno de Gustavo Petro la línea que va a seguir muy posiblemente cuando haga ejercicio de su cargo. Y en esa línea se evidencia una apertura, una apertura a sectores que han sido antagónicos. Creo que eso ha sido muy importante, conservando también los apoyos que se han tenido en el pacto histórico, pero creo que demuestra esa capacidad de generar unas condiciones distintas para el país, una madurez política, donde es capaz de hacer un llamado a diferentes sectores, conversar con cualquier sector sin ningún temor, poner la discusión precisamente en lo programático. Creo que eso es lo que ha demostrado en estos días y creo que es un gran aporte que le hace a esto que es la nación colombiana. Una nación que los medios permanentemente han tratado de dividir y por eso esos términos de polarización. Una polarización que quizás la única forma de unirla era con la selección Colombia, con el fútbol, ¿no? Pero que en términos políticos lo que uno siente es que hay una apuesta de nación, de inclusión de todos los sectores colombianos, de poder llevar las discusiones a un tono mucho más inteligente, que no sea utilizada la fuerza para eliminar al otro, sino que sea esa capacidad de juntarnos unos y otros en un proyecto común, que es este país llamado Colombia. Muy bien, Carlos. A ver, vamos a hacer una pregunta incómoda, aunque yo no soy periodista, esta es frase cliché de los periodistas, pero cómo explicarnos, ahí me voy a meter yo, porque yo, para los que siguen esta conversa, nada, para ninguno es un secreto, pues que desde aquí estuvimos haciendo fuerza por el pacto histórico. ¿Cómo explicarle a los radicalosos, así como el que les habla, el que te habla, Carlos, y esa estrategia, ese manejo que le están dando, por ejemplo, de llamar, en eso que estabas explicando, a la reconciliación nacional, a unos personajes que el colombiano de a pie, como nosotros, los que votamos por el pacto histórico, por el cambio, votamos inclusive en marzo en contra de algunos de esos personajes, aparecen ahora al lado del pacto histórico, al lado de Gustavo Petro, entendiendo pues el simbolismo que tiene, por ejemplo, el abrazo con Rodolfo Hernández, la sentada a hablar con Álvaro Uribe. Pero ya en el plano del ejercicio del poder, ¿cómo es posible que algunos sintamos que el pacto ganó, pero no ganó? ¿Cómo explicar eso? Una situación para mí muy difícil y bueno, y también comparto esto que mencionabas de el haber hecho parte pues también, ¿no? Mi inclinación, digamos, mi sentimiento y mi forma de ver el país y el mundo, pues me inclinó a apoyar el pacto. Entonces voy a tratar de ser muy objetivo porque sí tengo comprometidos ahí un montón de sentimientos en lo que fue el ejercicio de elección de Gustavo y de Francia. Eh, Esto de lo programático hay que plasmarlo en la práctica. Casi siempre hemos escuchado en los políticos
que podemos juntarnos para lo programático, pero prácticamente no lo habíamos visto. Y lo que siento es que hay unas capacidades que pretende demostrar el gobierno de Petro con el llamamiento desde lo programático a personas que no hacían parte de esta idea de cambio, o que tenían en su pensamiento una idea de cambio muy distinta al cambio que nos estábamos pensando otras personas. Creo que la intención es válida en el sentido de seleccionar algunas personas que por sus capacidades técnicas y su manejo y su experiencia puedan liderar esos programas que se propusieron. Entonces aquí podríamos identificar que más allá de las personas que estén representando las responsabilidades del Estado, más allá de las personas, hay una apuesta de programas que deben adelantar ellos. Creo que deberíamos de fincar mucho más nuestra atención en eso, no tanto en la esperanza de pronto burocrática que quisiéramos algunos ver reflejada. Creo que se está combinando ambas cosas, aunque sea liderado por esas propuestas por las cuales no votamos, ¿no? Pero que si estas personas son capaces de sumarse al programa que ha propuesto el Pacto Histórico, pues bienvenido es. Deja para mí también el sinsabor de dónde están las capacidades que de pronto no han sido identificadas en todo lo que es el movimiento social y los movimientos políticos considerados de izquierda en Colombia. Mi pregunta es, ¿será que no contamos desde esos escenarios con las capacidades técnicas para liderar carteras? ¿Será que lo que se está pensando en este momento es poder hacer escuela? Y para mí puede ser una aproximación, en tanto que los movimientos independientes y la movilización social, lastimosamente en Colombia, fuimos llevados a una defensa permanente de lo mínimo, y hemos, digamos, quemado mucha energía en la defensa de los derechos fundamentales y no hemos tenido la oportunidad, ni el tiempo, ni los recursos para la construcción o la formación de personas con capacidades técnicas y administrativas que les permitan liderar procesos tan importantes desde el aparato del Estado. Podría ser, digamos, una lectura. O por otro lado, es cómo desde ahí se está enviando un mensaje a los colombianos y las colombianas para que se entienda que es posible, sin importar la persona, aprovechar sus capacidades técnicas, sin importar la orilla política donde está, para que nos pongamos de acuerdo en los programas que deben beneficiar a toda la población. Bueno, yo digamos que comparto en términos generales comparto y entiendo, y en esto tengo que hacer una confesión, con Carlos ya lo hemos hablado fuera de micrófonos hace mucho tiempo, es decir, entiendo, internamente no lo comparto y creo que en estos días va a salir una columna por ahí, si me la publican, no lo publicamos en nuestro portal, donde creo reflejar una cierta desconfianza. Es decir, no solamente mía, yo lo he escuchado y lo hemos mirado en redes. ¿Cómo decirle a estos radicalosos, así como el que le habla, de que tengamos paciencia y que tengamos sobre todo confianza? Es decir, ¿cómo confiar en unos personajes que vuelvo y reitero, y en esto, lástima de tan pullidioso, nosotros les habíamos dicho ya que no en las elecciones pasadas, sin embargo, en este abrazo nacional lo llamamos otra vez porque no, según lo que te acabo de escuchar, no tenemos todavía la experiencia ni las capacidades, entonces lo llamamos para que nos ayuden. ¿Cómo confiar en estas personas que durante 214 años no han hecho nada para mejorar las condiciones de la mayoría de los colombianos y ahora en esta otra apuesta que no ganaron ellos, sí lo van a hacer? ¿Cómo mandar ese mensaje? Yo sé que es difícil, pero bueno. Sí, sí, es muy complicado, Omar, es muy complicado porque estas personas han estado por años, tuvieron las posibilidades de formarse, muchos de ellos, como se dice popularmente, con la teta del Estado.
las oportunidades que han tenido no ha sido a veces tanto por sus capacidades intelectuales, sino por las oportunidades que les ha dado el Estado y todo este aparato burocrático que ha sido manejado pues por las mafias políticas en Colombia. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué hacer ahí si no hemos logrado desde la otra orilla, la orilla que apoyó firmemente al pacto, demostrar con unas personas concretas que tengan la experiencia suficiente en un momento tan difícil del país? O sea, no hay que olvidar que el país lo está entregando este gobierno en una situación muy, pero muy complicada. Creo que puede ser una de las crisis económicas y políticas más graves que ha tenido la historia republicana de Colombia. El país está en una situación donde casi que no se cree nada. Hay que recuperar eso, ¿cierto? Entonces, no es fácil, pero creo que debemos confiar en el liderazgo de una persona que ha venido construyéndose desde hace muchos años en una plataforma de pensamiento liberal, porque pues a Petro yo no lo considero un revolucionario de izquierda radical, como de pronto lo han querido hacer ver. Creo que haciendo un poco el seguimiento de la historia de Petro y del M-19 incluso, pues hay una apuesta en democratizar, ¿cierto? En hacer del liberalismo una realidad que nunca fue en Colombia, y él lo ha dicho como que vamos a ser capitalistas porque nunca hemos sido capitalistas en el término pues del pensamiento liberal burgués, y nos toca confiar. Yo creo que lo que podemos hacer ahora es eso, no nos queda más, pero también es poder seguir trabajando desde las bases esas apuestas programáticas, porque finalmente la capacidad de estas personas que han sido nombradas por Petro y por pues sí, como representante de todo el movimiento y bajo su responsabilidad, la capacidad de estas personas se va a demostrar cuando se enfrenten a las bases, porque tanto los movimientos étnicos que se han apoyado el pacto histórico, como el movimiento social y las personas, incluso independientes, que han confiado en esta propuesta, todos nos estamos haciendo la misma pregunta, y esa pregunta la tienen que resolver las personas que se van a posesionar desde los ministerios. Se van a enfrentar a una masa crítica, diríamos, pues no se están enfrentando a gente que come entero. Creo que estamos en una situación del país también muy interesante, porque hay un despertar de un montón de personas que incluso en algún momento estuvieron en la otra orilla, que apoyaron al uribismo, de hecho, y que hoy apoyan a Petro, y que lo hicieron porque no son pendejos. Es un montón de gente que se está pensando el país y que ha perdido, como decían por ahí un graffiti, han perdido tanto que perdieron hasta el miedo a perder la vida. Entonces nos estamos enfrentando a una situación donde la gente va a reclamar, la gente está muy consciente que si el experimento que Petro está proponiendo no funciona, los cambios se tienen que dar en ese personal, y creo que estamos llegando a un momento en el que recuerdo a Ecuador, que en 10 años cambió 7 presidentes. O sea, estamos con una población con capacidad de exigir cambios sin ningún temor, con todo el amor que podamos tener por la propuesta del pacto histórico, pero también con toda la contundencia para exigir los cambios que se comprometieron se iban a lograr. Carlos, bueno, vamos a meternos un poquitico, aunque todavía la nómina de los ministerios no está completa, pues al momento de que estamos haciendo esta conversa. El último en nombrarse fue Gaviria, el exministro de Salud. Educación. Se nombró como ministro de Salud, de Educación, perdón. ¿Cómo has visto esos nombramientos, los 4 o 5 que ya han sido oficializados por el mismo Gustavo Petro? ¿Cómo los ves? Bueno, me llaman la atención, de acuerdo con algunos nombramientos. Me gustó Álvaro Leiva, me gustó mucho. Álvaro Leiva es una persona que nace en cuna de oro, ¿cierto? Y que toda su acción política ha estado ligada al Partido Conservador, no lo niega,
se siente orgulloso de lo que plantea el Partido Conservador, pero también con una capacidad muy importante de unidad nacional desde hace mucho rato. O sea, el tipo lleva 40 años dándole al tema de la paz. Yo creo que es de las personas que con mayor autoridad desde la orilla de la derecha se puede hablar de paz. Y creo que ese nombramiento es un mensaje al mundo para que el mundo entienda esto de Colombia como potencia mundial de la vida, que Colombia puede ser el ejemplo mundial de la resolución de los conflictos, y la proyección de eso creo que es muy importante para la inversión que pueda hacerse en el país, que es tan necesaria, pero lo más importante quizás, para que el mundo dé un viraje a esa negación del otro. Si Colombia con un conflicto tan antiguo es capaz de hacerlo, cualquiera podría hacerlo. Creo que es un muy buen mensaje el que se envía por ahí. Me preocupan algunos, como te decía, me preocupa Cecilia López Montaño. eh, por ahí se rieron de la edad. Yo creo que no. Para mí creo que la edad es muy chévere, incluso contar con una persona con tanta experiencia me parece muy chévere. Pero lo que quisiera es que nos enfocáramos un poco más en su experiencia finalmente cuál es. Y no podríamos ver únicamente su experiencia en las carteras en las que se ha desempeñado, sino también algunas acciones públicas que tuvo, como por ejemplo ella estar en el momento en el que se cierra el IDEMA, y ahorita estamos pensando en volver a hacer un IDEMA, que claro, vamos a recoger la experiencia anterior, pero es que el IDEMA nunca debió cerrarse, ¿sí? Las fallas del IDEMA podían haber sido corregidas, y ella participó fue en cerrarlo porque ella participó en toda esa línea política neoliberal que trató de reducir el Estado al máximo. Y ella estuvo de acuerdo con eso. O sea, no tengo ningún registro, por lo que he podido buscar de Cecilia López, ningún registro de notas donde ella se oponga al neoliberalismo, sino que participó en toda esa corriente. Ahora, Petro ha hablado también de las segundas oportunidades, pero hombre, hay segundas oportunidades de segundas oportunidades para mí. Yo creo que hay segundas oportunidades que se pueden dar, pero cuando hablamos de lo público, el daño que se hace por la acción pública pueden ser daños irreparables. Y en esa medida, para mí, la segunda oportunidad tendría que ver con la reparación que puede hacer la persona que cometió el error, que cualquiera la puede cometer, pero qué tipo de reparación puede hacer, y que con esa reparación podamos pensar en de nuevo unirlo a un proceso. Ella participó digamos, en una época muy tenaz para el país, estuvo de acuerdo con ese tipo de políticas que tienen la crisis económica que estamos viviendo hoy, que no es únicamente de Duque. Yo creo que Duque recogió, le tocó el gobierno donde se recoge un montón de malas decisiones, donde ella participó, donde también participó Alejandro Gaviria, y esos nombramientos llaman mucho la atención. Sin embargo, cuando se escuchan sus primeras declaraciones después de sus nombramientos, pues se siente un acomodo al discurso, digamos, que se ha promovido desde el pacto histórico, que espero sea real. Creo que esa experiencia que han tenido puede servir para el manejo de tantas personas que hacen parte de los ministerios, que tienen también tantos vicios, muchas de ellas, otras personas que le han entregado realmente su vida a la acción pública, al ser servidor público, y creo que ella pues tiene la capacidad para reconocer quiénes son esas personas, pero sí, para mí eran carteras muy estratégicas que quedan en manos de personas de dudosa reputación, por lo que han demostrado anteriormente en su participación con gobiernos que trataron de reducir a tal punto el Estado que convirtieron los derechos en servicios. Así de sencillo. Y que no manifestaron su oposición. Porque es que yo creo que eso de la segunda oportunidad tiene que ver con eso. Hasta qué punto yo hago mi voto de salvedad en las decisiones que está mandando mi jefe, y yo más bien me aparto, ¿cierto? Tener esa coherencia política, decir, oiga, yo estoy de acuerdo hasta aquí, pero ya avanzar hasta allá no, y me aparto. No lo manifestaron y participaron en toda esta cosa. Entonces, a mí me genera realmente muchas dudas, y lo que más me llama la atención es que
para estas dos carteras sí teníamos personas que han participado en el movimiento social y en el movimiento político de pronto que llaman de izquierda en Colombia, que podrían asumirla con mucha altura, podrían asumirlo. En el caso de educación hay un montón de personas que son autoridades realmente en educación, que conocen lo que ha pasado con la educación rural, por ejemplo, con esto que llaman los territorios dispersos, gente que se ha montado en lancha, en chiva, que prácticamente le ha tocado coger bejuco para llegar a una comunidad en López de Micay, aquí en el Cauca, digamos. Hay gente que tiene esa capacidad y que tiene también capacidad para la lectura nacional de la educación y que parece que están ahí en los equipos de trabajo. Escuché de una colega afro que conocí hace mucho tiempo, estaba con Alejandro Gaviria cuando él fue nombrado por Petro, y pues menciona Alejandro Gaviria que va a estar como muy apoyado desde ahí con ellas, pero pues para mí de todas maneras una cosa es el que firma y otra cosa es el que aconseja. Eso no es lo mismo. Entonces yo hubiera preferido que quien firme sean personas en estas carteras especialmente, personas que generen mayor confianza para las personas que le apostamos desde un principio a esta idea del pacto histórico. Y más allá del pacto histórico, que hemos creído en una lucha del pueblo colombiano por ser incluido en la toma de decisiones. Esa ha sido una lucha histórica que el pacto logró recoger de alguna forma, y por eso ahí llegan un montón de facciones, de movimientos, de pensamientos, y creo que con estas nominaciones, especialmente estas dos carteras que son las más estratégicas para mí, no nos representa o no representa ese sentimiento que se ha tenido con las luchas históricas del país. Bueno, Carlos, mirando acá el reloj del Pato Donald, como te decía al principio, cuando la conversa es buena, eso pasa muy rápido y como esto tenemos limitaciones, aunque somos pobres todavía, vamos ya llegando a esta primera conversa con Carlos. Yo creo que con Carlos, al igual que con otras personas que también nos han honrado acá en la conversa de fin de semana, vamos a tener que hacer una serie de conversas para de pronto ir avanzando en una cantidad de temas que Carlos ha mencionado ahorita que sería interesante profundizarlos más. Esa historia de luchas, esa falta de capacidad aparente de dirigir el país versus las necesidades de acomodar cosas y el mensaje de reconciliación. Para terminar esta primera conversa y comprometiéndolo públicamente, Carlos, a que tengamos unas dos o tres conversas más, si su agenda lo permite, ni más faltaba. En ese reacomodo que afortunadamente estamos, digo, por ahora afortunadamente estamos viendo en la política nacional, estamos viendo que casi todos, incluyendo a César Gaviria, que hoy, este fin de semana, se va a reunir con Gustavo Petro en Italia para tratar de cuadrar pues la agenda de Congreso. ¿Quién terminaría siendo la oposición? Porque no vemos pues que haya una fuerza coherente, unificada, fuerte que se le esté oponiendo o que haya avisado hacerle oposición. Y más bien estamos viendo que la prensa, la llamada gran prensa colombiana está asumiendo ese papel y le está dando mucha publicidad, por ejemplo, al senador Gustavo Bolívar, quien y yo me siento representado en él casi que en todo, está señalando inclusive cosas que estamos señalando aquí. ¿Cómo la ves así en esta última partecita? Y agradeciéndote, Carlos. No, con mucho gusto y cuenta conmigo, Omar. Yo quiero finalizar la pregunta anterior, y es que quiero confiar que va a existir un mando de obediencia, como lo menciona el subcomandante Marcos en México. De pronto estas personas tienen la capacidad técnica en la región, nos corresponde en las regiones poder avanzar mucho más rápido en que esas propuestas generales que se hicieron en campaña sean específicas en el territorio. Invertir esa pirámide del centro hacia acá es una de las luchas que tenemos que dar, y creo que es una responsabilidad que no es de Petro. Yo creo que es una responsabilidad de los que estamos en las regiones. Y es así una discusión eterna y tenemos que seguirla dando.
pero se puede dar siempre y cuando seamos capaces en las regiones de sintetizar, de programar, de visualizar y de exigirlo. Y que estas personas técnicas nos ayuden a hacerlas bien bonitas, que le pongan las flores, no sé qué, y que esto se cumpla. ¿Listo? Entonces, pues tampoco nos vamos a dar tan duro, es lo que quiero decir, lo podemos lograr. Frente a la oposición, yo siento que el estatuto de oposición que se logró, especialmente desde las fuerzas antagónicas a los gobiernos de derecha, fue pensada como para ellos, ¿no? Como para nosotros, diría. El problema es que ahorita la cosa no se esperaba. Entonces, ser oposición, según el estatuto, no es simplemente decir estoy en contra, sino que es tener la capacidad argumentativa y es que eso va a ser vigilado. Si yo me declaro en oposición, puedo incluso quemarme públicamente cuando mi capacidad argumentativa no alcanza a ser un argumento de oposición. Y eso es súper grave porque puede ser, ahora sí, como se dice por ahí, el final de quien se diga va a ser oposición, como por ejemplo el uribismo. En este momento yo me imagino que especialmente el uribismo, que es la fuerza que podría ser la oposición y que según la narrativa de esta historia debería asumir la oposición, están pensando qué hacer porque no cuentan con la capacidad técnica ni intelectual para hacer oposición. Y con estos programas que tienen un respaldo nacional tan fuerte, les va a quedar muy difícil cuando sus argumentos en todos estos 20 años ha sido más desde algo visceral, desde el hígado, ¿no? Desde esas sustancias que segregan el hígado y que generan esas emociones, pues como la rabia, el odio y el rechazo, y no una argumentación técnica suficiente para demostrar sus tesis. Entonces, en conclusión, siento que no existe en este momento el liderazgo suficiente para declararse en oposición, pero la historia los obliga a que lo sean. Y esa obligación histórica los tiene pensando en este momento, pero no quieren quemarse. O sea, si algo quieren los partidos en este momento, y por eso algunos han dicho, me sumo, es tener el respiro suficiente en este momento para poder construir sus plataformas o reconstruir sus plataformas que se quedaron viejas, se quedaron antiguas, se quedaron en el siglo XVIII prácticamente, y esas tesis tienen que ser reevaluadas. Para eso necesitan tiempo. Por eso es mucho más fácil en este momento sumarse y tratar de hacer parte incluso de la burocracia para tener un respiro, pero declararse en oposición creo que va a ser difícil tanto para el Centro Democrático como para estos otros partidos de derecha. Ya muchos se echaron para acá, digamos, para el pacto. Algunos están tratando de dar un mensaje a la opinión pública en el que dicen, no, yo voy a ser independiente y de pronto me opongo con algunas cosas, pero es que así no funciona. O eres o no eres, y esto de no ser tiene unas consecuencias muy grandes, que es sepultar definitivamente a sus partidos, a sus movimientos, cuando carezcan de la argumentación técnica para sus tesis. No lo poseen en este momento. Yo siento que en el uribismo no se posee esa capacidad. Creo que sus teóricos han guardado mucho silencio precisamente porque su tesis fue más desde sentimientos, no desde propuestas. Sus propuestas han sido más la continuidad del statu quo, de ese orden establecido pues de los 214 años que hablabas, que ahí medio evolucionó con algunas cosas, con unas píldoras que le tiraban a la gente, pero al sentir que hay una población que ya no se traga el cuento, ellos están en una situación bien difícil, porque reconstruir sus plataformas no es nada fácil. Eso no es nada fácil, eso necesita unos procesos que duran años, y al no contar con esa ahorita en esta inmediatez, creo que la oposición en Colombia finalmente podemos ser nosotros mismos. Eso me preocupa mucho cuando te referís a Gustavo Bolívar, porque también comparto muchas de sus posturas y creo que de eso se trata esta propuesta democrática, que no tenemos que hacerle venia a Gustavo Petro. Gustavo Petro es un compañero con el que hemos compartido un montón de situaciones con él o al igual que él, pero que no necesariamente tiene la verdad absoluta,
que necesita de nuestro acompañamiento, y por eso esas palabras o esas expresiones, esas posturas de personas como Gustavo Bolívar permiten como el polvo a tierra, ¿no? Como la cometa cuando uno puede jalar un poco la pita y aterrizar, permite aterrizar. Creo que eso es muy bueno. Entonces, bueno, no lo veo desde el punto de vista de oposición como tal que vaya a haber acá, sino la tensión natural que debe existir en los ejercicios democráticos, y que eso debe ser respetado y avalado por todos los que hacemos parte de esta idea. Bueno, Carlos, agradeciéndote e invitándote, renovando la invitación, agradeciéndole a los que nos han visto, los que nos han sido generosos con la conversa, invitándolos para dentro de 8 días, y también sugiriéndoles que se cuiden, que se sigan en nuestras redes, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos sigan en Twitter y que sean felices este fin de semana. Este es el país de la sabrosura. Carlos, muchas gracias. Sí, sí. Cuídate mucho. Muchas gracias a vos, Omar, y bueno, saludo cordial a todas.